Bueno, buenas tardes. Esperemos que sea algo divertida la charla de dermatoscopia sobre carcinoma vasocelular después del almuerzo. Entonces, en estos 20 minutos vamos a tratar de repasar los criterios dermatoscópicos del vasocelular. Entonces, cuando hablamos de vasocelular hay que tener en cuenta que pueden ser pigmentados o no pigmentados, que todas las variantes pueden ser pigmentadas o obviamente no pigmentadas. Entonces, si seguimos el flujo o el que nos guía en la decisión, en los pasos de la dermatoscopia, nos encontramos que el vasocelular debe ser lo segundo que descartamos después de haber descartado que no es una lesión melanocítica. Entonces, con esto sabemos que en este estudio los patrones clásicos fueron observados en el 96% de los casos y luego los patrones no clásicos en el 26%, y esto vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, las características clásicas del vasocelular, vamos a empezar. Entonces, lo primero es descartar que la lesión no cumple ningún criterio de lesión melanocítica, ni red de pigmento, glóbulos o patrón homogéneo azul o paralelo a las crestas, red negativa. Y luego de esto pasamos al segundo nivel. Entonces, para poder hacer un diagnóstico de vasocelular necesitamos que haya ausencia de red de pigmento y que tenga por lo menos un criterio positivo para carcinoma vasocelular. ¿Cuáles son estas estructuras positivas? Y estos serían los criterios clásicos: las telangiectasias arboriformes, las estructuras en rueda de carro, en hojas de arce, nidos ovoides azul grisáceos, múltiples glóbulos azul grisáceos no agregados y ulceración. Entonces, vamos a empezar con el primero, los vasos arboriformes. Entonces, son vasos rojizos, ramificados, muy bien definidos, son nítidos y, como vemos, semejan un árbol, pues de ahí la palabra. Entonces, vemos acá vasos arboriformes bien definidos, nítidos, son rojo brillantes y tienen un valor predictivo positivo para vasocelular de 94%. ¿Los podríamos observar en otras lesiones? Sí, pero por lo general en otras lesiones como el melanoma tenemos otros vasos, o en quistes o en angiofibromas o en cicatrices. Sin embargo, vemos que para el carcinoma vasocelular tener vasos arboriformes tiene una sensibilidad hasta el 96% y una especificidad también muy buena. Entonces, por lo general, si estoy pensando en un melanoma solo con vasos arboriformes, replanteemos un poco el diagnóstico y buscamos más bien otro tipo de morfología. Entonces, también lo podemos encontrar o simular, y es alguna que a veces tiene uno en la clínica una dificultad, y son con los nevos intradérmicos, que pueden simular un vaso arboriforme, pero en los nevos intradérmicos estos vasos sanguíneos son poco nítidos, son como borrosos. Y además tenemos otras estructuras que nos ayudan a pensar en el nevo intradérmico, como son los glóbulos o algún pigmento o áreas como islas de red de pigmento o los mismos vasos en coma. Diferente al vaso celular, que vemos que son más rojo brillante, más nítidos y más bien definidos, y constituyen la gran mayoría de vasos. Entonces, nuevamente, si pensamos en un melanoma, probablemente tendremos otros vasos de otras morfologías. En nevos intradérmicos generalmente tenemos, si hay uno, pues habrá uno, es borroso, poco nítido, pero además tenemos estructuras de lesión melanocítica, y como ya vimos entonces, la mayoría, si pensamos en un vaso celular, forman la mayoría de los vasos, y además podemos encontrar otras estructuras que nos hagan sospechar. Pero como les dije, una de las mayores dificultades son los nevos intradérmicos. Entonces, en este estudio realizamos y evaluamos de un total de 9.168 lesiones, 7.500 de estas eran no melanocíticas, pero de estas, en realidad, 415 tenían un diagnóstico clínico de lesión melanocítica. De esas que tuvieron un diagnóstico clínico de lesión melanocítica, como vemos, 158 tenían una impresión diagnóstica de vasocelular, pero en realidad era otra lesión no melanocítica con un vaso celular. De estos 130 eran nevos intradérmicos. Entonces, como vemos, el nevo intradérmico
es la lesión melanocítica que más frecuentemente simula un vaso celular, y es por eso que muchas veces pensamos que es un vaso celular y nos reportan un neuroinfradérmico. Entonces, pueden presentar además los vasos celulares otro tipo de vasos, como vasos puntiformes, en serpentinas, en coma, con o sin los vasos arboriformes, pero como dijimos, estos son mucho más comunes en los melanomas. Y siempre vamos a pensar entonces en lesiones melanocíticas. Pasemos entonces a la siguiente estructura, las estructuras en rueda de carro. Entonces estas son proyecciones radiales bien circunscritas que se originan en un centro y pueden ser de color café, azul, grisáceo, y tienen un eje central, se encuentran en un punto central que por lo general es más oscuro que el resto de la estructura. Entonces vemos aquí algunos ejemplos. Generalmente son fáciles de reconocer, aunque a veces son un poquito más claras y subjetivas. Y vemos ahora aquí nuevamente más estructuras en rueda de carro. Ahora, históricamente estas ruedas de carro corresponden entonces, como vemos acá, a nidos de vaso celular que se irradian desde el epitelio folicular, como vemos acá. Entonces esto es lo que me está formando esas estructuras en rueda de carro. Las hojas de arce, entonces estas se definen entonces, como vemos acá, como extensiones o áreas bulbosas de color café o azul grisáceo que forman una estructura similar a una hoja. Pero estas, a diferencia de las lesiones melanocíticas, nunca se van a originar de una red de pigmento y por lo general las encontramos en la periferia de la lesión y separadas como del centro del tumor. Y cada una tiene como se origina en su propio punto. No todas confluyen a la mitad, como vimos en la mañana, las proyecciones periféricas que todas se originaban del centro del tumor. Vemos acá áreas en hojas de arce, más ejemplos, a veces son más fáciles de ver, otras veces no son tan nítidas, pero igual las podemos ver. Pueden ser azul grisáceas, y esto entonces va a corresponder, como vemos entonces, al pigmento en los nidos de las islas tumorales de vaso celular. Nuevamente acá. Y pasamos a los nidos ovoides azul grisáceos. Entonces estos nidos son generalmente grandes, son áreas pigmentadas, ovoides, azul grisáceas, pueden ser elongadas, pero en general tienen esta forma. Son muy bien definidas, pueden o no confluir y son bien circunscritos. Generalmente los encontramos en vasos celulares nodulares, y también es importante recordar que no están conectados con el cuerpo del tumor. Aquí vemos más ejemplos, los nidos azul grisáceos, ovoides. Otro ejemplo, pueden ser grandes o de diferentes tamaños. Y vemos entonces que corresponde a estas grandes islas tumorales de células basales en la dermis. Entonces acá, como habíamos dicho, estos nidos son más grandes que los múltiples glóbulos azul grisáceos. Entonces son los mismos nidos, pero estos son un poco más pequeños. Y a diferencia de las lesiones melanocíticas, estos nidos son no agregados, son dispersos en la lesión. Entonces son pequeños glóbulos azul grisáceos y no son tan bien definidos como los anteriores, pero sin embargo uno los puede ver fácilmente. Entonces vemos acá glóbulos azul grisáceos, más ejemplos de glóbulos azul grisáceos, a veces se ve un poco más café dependiendo de la localización en la dermis o qué tan profundo estén. Vemos aquí de pronto otro no tan bien definido y más cafés. Nuevamente, aquí están un poco más cafés y más ejemplos, más azules. Entonces, vemos acá, son pequeñas islas tumorales de células basales en la dermis. Ulceración, la podemos ver clínicamente, en la dermatoscopia también se puede evidenciar, y hay un signo que han llamado el signo de la fibra, que simplemente a veces encontramos lanas pegadas en la úlcera, y ha sido descrito también como un criterio que nos puede ayudar. Entonces, obviamente, la ausencia de epidermis, por lo general pueden haber unos costras, y es importante que no haya una historia de trauma reciente.
podemos ver entonces las costras o incluso así. Entonces, varios ejemplos de ulceración. Más ejemplos, aquí tenemos el signo de la figura, nuevamente ulceraciones y más ulceraciones. Entonces, de estos criterios, hay dos que son 100% específicos para vasocelular y si los vemos, estamos definitivamente ante un carcinoma vasocelular, como son las estructuras en hojas de arce y las ruedas de Carr. Ahora vamos a pasar a hablar de las características no clásicas, que como habíamos visto en el estudio inicial, corresponden a un 26-30%, pero las vemos frecuentemente. Entonces aquí vemos las estructuras adicionales que nos pueden hacer pensar en vasocelular y vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos hablando de las estructuras blanco brillantes, han tomado diferentes nombres, pero en general cuando hablamos de estructuras blanco brillantes estamos englobando tres términos: las estructuras cristalinas o líneas blanco brillantes, las áreas blanco brillantes y las rosetas. Estas dos, básicamente las estructuras cristalinas y las áreas blanco brillantes, son las que vamos a observar en el carcinoma vasocelular. Entonces, por lo general son visibles con luz polarizada. Aquí tenemos entonces un ejemplo de luz no polarizada y a este otro lado luz polarizada. Entonces vemos acá áreas blanco brillantes, aquí vemos, muy diferente a lo que vimos en la mañana, donde son líneas más cortas, más delgadas y por lo general organizadas de una forma perpendicular. Más ejemplos, entonces vemos al lado izquierdo la luz no polarizada y al lado derecho de ustedes la luz polarizada, donde vemos estas estructuras blanco brillantes. Nuevamente, vemos que la ectasia es muy bien definida, rojo brillante y además estructuras cristalinas. Aquí vemos ulceración, estructuras cristalinas, áreas blanco brillantes y aquí también algunas estructuras cristalinas. Nuevamente, más ejemplos y más ejemplos. Entonces vemos que son más desorganizadas que en los melanomas. Entonces, con este estudio simplemente para demostrar las diferencias, cómo las podemos ver con luz polarizada y no polarizada, y los que tenemos la posibilidad de evaluar una misma lesión con ambas luces, vemos que las dos nos aportan estructura y nos muestran estructuras que nos hacen llegar al diagnóstico. Entonces vemos las estructuras cristalinas básicamente con la luz polarizada y también obviamente las estructuras vasculares, sobre todo con luz polarizada, y el dermatoscopio que no es de contacto. Nuevamente, estructuras cristalinas, sobre todo de las lesiones no melanocíticas, las vemos en el vasocelular. Y eso ya se los había mostrado en la mañana, simplemente para mostrar las diferencias como en la morfología de esas estructuras blanco brillantes, que en melanoma y en vasocelular son evidentes y sí son diferentes. En vasocelular son más desorganizadas, hay más áreas, más que las líneas delgadas. Pasamos entonces a otra estructura que son los múltiples puntos café. Entonces estos puntos ya me van a corresponder a melanófagos, bien sea en la dermis, y se caracterizan entonces, como vemos en la diapositiva, por ser puntos muy finos, bien definidos, generalmente nítidos, color café. Vemos aquí otros ejemplos y a veces son muy sutiles, pero si los buscamos los encontramos. Vemos acá múltiples puntos café y nuevamente acá más puntos, múltiples puntos café. Nuevamente múltiples puntos café y otro ejemplo. Otra estructura son las estructuras concéntricas. Es una estructura no clásica, pero que en realidad es una variante de la estructura en rueda de carro. Muchos dicen que son, digamos, el comienzo de una rueda de carro, entonces es simplemente una rueda de carro sin las proyecciones. Entonces es un café más claro en la periferia y en la parte central un café más oscuro. Entonces vemos acá ejemplos de estructuras concéntricas. Otro ejemplo. Y finalmente hablamos de múltiples erosiones. Entonces no alcanzan a hacer la ulceración, sino más erosiones más finas y por lo general son múltiples. Entonces, como vemos en este ejemplo, múltiples erosiones, generalmente son 5 o más erosiones, es muy raro ver solo una. Son muy superficiales,
como vemos acá.